Hola chamas, que son, cómo están, que me cuentan, que más chamas, no sé si saludar como saludaba en el otro canal, hola manera, o hola chamas como siempre saludaba aquí, o lo intercalo también. Bueno, hoy vamos a dibujar algo, o sea yo, y ustedes me van a acompañar porque me han estado preguntando lo que pasó en el otro canal, la verdad no quiero responder. Pero si se me sale mientras estoy conversando, ustedes se enteran. Si me sale, si no me sale, bueno, no sé. Es que no quiero hablar de eso. Ah, sí y no. La gente, ay, ¿qué pasó? Échenle más sal a la herida. Es que no quiero hablar de eso. Se los digo así porque me dolió. En serio me dolió. Total. Voy a dibujar. Vamos a poner esto para acá abajo. Voy a doblar el teléfono. Jejejeje. Y mientras yo... No creo que se escuche el aire, ¿verdad? Ando en pijama por si me levanto y ajá. Pero primero y antes que nada, miren, yo tenía un montón de ideas para hacer historia. Eso fue lo que más me dolió. Tenía idea de hacer, no sé si han visto la serie coreana donde hay un ser inmortal que es un zorro. Yo lo quería hacer así. Yo lo quería, en serio, quería hacer una así. Y tenía varias ideas. Mis ideas principales, después que terminara la que estaba haciendo, era que tuvieran una hija con eretrocomía. Pero obviamente iba a ser por inseminación y así. Y la otra idea que tenía era sobre los hermanos Omega para Armstrong. O sea, la historia iba a ser como que Frembeki y BTS, ¿me entiendes? Porque a mí me gusta BTS y también Frembeki. Entonces, los Omega iban a ser Jimmy y Becky. Y los Alphas iban a ser Free y Jungkook. Iban a ser unos alfas rebeldes, pero la verdad, ajá, no puedo. También tenía una idea de un mundo paralelo donde todas las que han interpretado a la que han donde todas las que ha interpretado, ya va, déjame leerlo de aquí, en un mundo paralelo donde Blue, Moon y Kat, ahí está, desaparecen, bueno, no desaparecen, fueron robados. Y Guayo descubre eso, ¿verdad? Entonces, la única que queda es Becky. Ese es va a ser, ese iba a ser un mundo como Lit y Kat, pero diferente. O sea, que se perdieron las otras y ahí ella se encuentra. Fring se iba a poner muy celosa porque nada más estaba Becky y todas las demás como que siempre venían a Becky porque le recordaban a sus novias, entonces iba a ser cool. Y una historia que yo tenía en mi mente de hace tiempo que era en una playa de chamo, mira, tenía demasiada idea. También estas eran mis ideas. Uy. Esas eran mis ideas. O sea, tenía bastante. Tenía una casa, tenía la de la vecina de la casa de 2 plantas. Tenía una que era mitad humana, mitad vampiro. Quería hacer una que se pareciera entre el tiempo y el amor, pero distinta. O sea, que no se pareciera tanto, pero que ustedes no me pidieran tampoco como que, ay, se muestra el tiempo y el amor. No, porque iba a ser mi versión. También tenía una historia de la novia de mi novia. Eran gemelas. Ay, no. Estaba cool.
También quería hacer una versión que a donde una fuera mexicana y la otra de Tailandia. Había una de quería hacer una de apocalipsis. ¿Por qué? Porque a mí me encanta el apocalipsis. Ay, pero no lo hice. También quería hacer la mariachi en Bangkok. ¡Ah! Está cool. Y yo veo mucho las reencarnaciones y cosas de esas, pero quería hacerlo a donde reencarne en su hermano. Ay, tenía tantas cosas aquí. Y tenía una de una comandante. Esta, ve. La comandante era, o sea, el que tenía el rango más alto era Becky. Y la que le seguía era Flynn. Pero entonces, Becky hace que, o sea, ¿cómo explicarlo? Un asistente de Flynn hace que Becky pierda la memoria. Uf. Y entonces se encuentran después. Eso iba a estar, nene, porque cuando se encuentran, yo las iba a poner. Bueno, no la iba a poner a la par, sino porque ya obviamente Becky perdió el rango. Bueno, no lo perdió, sino es que, ¿cómo decirlo? No estaba en su prime. Entonces, Fring tomó su lugar. Pero ya me quedé con él. La verdad no quería subirla a Wattpad y después dije, no, ¿para qué me voy a enrollar? Bueno, ya, vamos a hacer esto. Cuando yo me ponía a dibujar por el otro canal, o sea, para hacer las historias, a veces era un poquito complicado porque yo ponía la cámara de una manera que se me complicaba, por lo menos yo ponía la cámara de este lado y se me complicaba un poquito. Y yo empezaba a hablar, esto me está quedando mal, esto me está quedando horrible, que no sé qué. Y yo como que cuando me equivocaba, agarraba y le ponía difuminación, pues, y ya. Aquí sí me queda mal, bueno, no importa, ustedes igual lo van a ver. Yo quería hacer una frame aquí, pero no encontré una que me gustara. Así que no las hice. Porque las que hice en el otro canal fue porque yo las hice con una aplicación. A veces me quedo callada porque me necesito concentrarme, como aquí que me equivoqué y tuve que ponerlo mejor. Antes dibujaba y lo ponía en mi cuarto, pero eso acumulaba mucho polvo, no sé por qué. En serio, y esas son cosas que por lo de mi operación me dijeron, no, tú no puedes estar ni con peluche ni con nada de eso, pero no dijeron nada de ojo. Y yo empecé a poner ojo. Y sí, era malísimo. Se acumulaba mucho polvo, mucha telaraña y yo ala. ¿Por qué? Me imagino que se escucha un poquito lejos, pero no puedo hacer nada. Estoy dibujando. Y mi hermano está viendo TikTok. Ay, me equivoqué. No sé si se... Este es un zorrito. Es que ando obsesionada con los zorritos. Me gustan siempre los lobos, pero el zorrito está bonito. Pero nunca voy a reemplazar a mis lobos. Aún. Ahorita eres tener, no, papu, no. Que me gusten los lobos es otra cosa. Esos terian, mándenlos para un psicólogo, gracias. Yo cuando salió eso yo dije,
¿qué le está pasando a la humanidad? Y mi hermano y yo empezamos a hablar de eso. Ay, chamo, tengo unas ideas para este canal. O sea, mire, mi mamá siempre tiene ideas, historias, perdón. Tiene historias de terror que pasaron en Caribe y todo lo demás, en su familia. Y yo quisiera contarlas, pero yo no las cuento bien. Aparte que no soy tan chistosa como mi mamá o como mi hermano o como mi papá. No sé, yo soy más calladita. Entonces, no saqué esa gracia de ellos. Yo soy tipo más raro. Entonces, sí me gustaría como que ellos se sentaran conmigo y hablaran de esas cosas. Porque escuchamos de pana, yo lo que he escuchado, por lo menos cuando se iba la luz, mi mamá contaba esas historias y yo, ay, muerta del miedo. Pero me las quedaba escuchando porque si me metía para adentro, iba a estar sola, obviamente. Entonces, no me iba a quedar ahí solita en el cuarto, enrollada, con calor, sudando. No, prefiero estar ahí afuera. Y me calaba todas esas historias. Y eran muy buenas. Y lo peor o lo mejor, no sé, para quien lo escuche, es que son reales. Porque he conocido a todas las personas que le han pasado y sí, me dicen, sí, eso pasó y yo. Y a veces cuando te los cuentan, como que se te paran los pelitos. Y entonces dicen que cuando eso pasa, es porque es real. Y yo, ay, no puede ser posible. Por eso a mí me da miedo cuando yo voy para Caribe y se hace de noche. Porque no es, creo que es más respeto que todo, por todo lo que se ha escuchado, ¿no? Entonces, le tengo respeto. Si me quedo callada es porque viene carrollero, como ahorita. Ay, viene lentísimo. No estaba tan duro. Hay unos que hacen y luego ve, ahorita acelero. Entonces, sí, a veces cuando viene moto y lo corto se escucha un poquito mal. No lo voy a cortar porque no se escuchó tan duro, digo yo. Después cuando estoy editando, en mis tímpanos. Ayer un amigo me habló como a eso de las 10:30 y yo a esa hora, sinceramente, hablando claro, es como que me tomo mi tiempo para mí, para después dormir. Porque a las 10 se reinicia un juego que yo tengo en el teléfono. Y de pana que yo no juego más nada que eso. O sea, ese es como que el único juego que yo descargué ahí. Entonces me manda un mensaje y yo, ay no, mijo, a esta hora yo no te voy a estar contestando. Y así es con todo el mundo, menos que me caiga bien. Que me caiga bien en el sentido, bueno, a veces estoy dormida. Porque ya a las 10, no sé, ya yo estoy. Mi mamá está viendo una película por si se escucha raro. O se escucha otra cosa. O se escucha un pum pum. Mi mamá está viendo película. Bueno, entonces ya a esa hora ya yo ando dormida. Dormía o buscando el nido. O jugando un ratico, juego un ratico y. Anoche, después del mediodía creo que me dormí, que me mimí. Soñé rarísimo que tenía los labios hinchadísimos. Y mi hermano, cuando yo le conté, tenías una alergia.
No me dio tiempo, cállame. Va a salir malísimo el audio. Ustedes me vieron el pelo, ¿verdad? Desde que me senté aquí. Es porque estaba bañada. Ya ustedes van a ver cuando... Porque si se me esponja y se me pone horrible, güey. Güey. Como anoche soñé que yo estaba en otro país. Porque yo sí sueño, güey. Los que sueñan es porque descansan bien. Entonces, yo estaba en otro país y estaba peleando con alguien, una discusión, y se apareció mi papá. Y yo, ¿qué hace mi papá aquí? Tranquilo, eso no lo voy a poner. A mí normalmente me gusta contar mis sueños porque mi mamá decía, cuando tú quieres que tus sueños se hagan realidad, que no se hagan realidad, perdón, cuéntalo antes de las 12. Y por lo menos si a mí me daba miedo mi sueño, yo los contaba antes de las 12. Y ahí tú me tenías hablándote de mi sueño. No sé, creí eso hasta los 21 o más. Ay, qué bonito. Tu orejita. Yo compré un paquete de esto. No he usado ni este. O sea, porque todavía no lo he gastado. Trae bastante, porque yo he dibujado bastante. Aparte de los dibujos que he hecho para el canal. O sea, en el otro canal he hecho otros y no se me ha gastado. No sé qué marca. Pero es China. Benditos chinos, chao. En todos lados están. Están como los venezolanos y los cubanos. Ando en pijama y pero a veces se... Pero él no es muy largo. Y además está haciendo un poquito de calor, pero es fresquita. Entonces, ajá. Uy, yo estaba viendo un video que es 24/7. ¿Cómo hacen esos videos? Primero, a YouTube no le gusta que hagan todo repetitivo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué esos canales sí pueden, sí pueden estar haciendo eso? Normalmente a mí sí me gustan los videos largos porque una me distraigo editando, pero, o sea, eso es una imagen y una música. Ah, pero a ellos no le dicen nada. Solo digo. Así me tomo mis momentos porque me doy la mano. Ya. Estoy viendo... Ya va, deja tomarle foto a esto. Me regalaron una entrada para el cine, ¿verdad? Y... ¡Ay, se me fue el gallo! Y yo quería y no quería ir. ¿Por qué? Porque es la de Mario. Y la verdad, la puedo ver aquí. Yo la que quería ver era la de Michael Jackson. Esa sí la quería ver. Porque Papu es el rey del pop. O sea, ese sí la hubiera visto. Me van a regalar una entrada y una. No, hombre, mi hermano va a decir, ¿por qué no me llevas a mí? Entonces igualito tengo que comprar otra. ¿Y de qué me sirve? Estoy viendo una serie, bueno, no es una serie, es un anime, que es Selector. Es algo Selector, ya va.
Es Selector Sprig Wizos. No lo sé pronunciar, pero bueno, ahí voy. Ah, por cierto, estoy aprendiendo inglés. Malísimo voy, pero por mi cuenta. Yo soy mi profesora. La profesora dice que voy mal. Entonces, sí, está buenísima. Se trata de unas cartas. O sea, te eligen, pero te dan un deseo. Pero, puro pero eh, el deseo no se cumple como tú lo quieres. ¿Por qué? Porque cuando tienen que haber ciertas condiciones, por lo menos que se pueda cumplir tu deseo, es una, por lo que no vas a pedir eh, la paz mundial. Nadie va a poder con eso, ¿verdad? Porque es como que, vamos a explicarlo así. Esta es la que está en la carta. Es una chica cualquiera, ¿verdad? Que antes fue una chica cualquiera y ahora te pide que puedes hacer los tres deseos. Los tres deseos. Un deseo, puedes pedir un deseo. Y esta eres tú, vamos a intercambiarlo. Y esta eres tú, una chica normal. Entonces tú le dices, ay, sí, yo sí quiero un deseo. Primero ella tiene que estar de acuerdo con ese deseo que tú pides. Y hubo una que pidió un deseo tan que yo dije, ¿por qué? ¿Por qué ahorita eso se está viendo tan normal? O sea, en todas las series lo están pasando. Y yo me quedé como que, total. La de la carta le concedió el deseo a la otra, pero ¿qué pasa? Que cuando ella te concede el deseo, se libera de la carta y todavía no te lo ha concedido. Y tú quedas metida en la carta. Y eres la próxima a, a hacer el deseo ese, ¿verdad? Y entonces la que se libera queda en tu cuerpo, porque ya tú estás metida en la carta. Tú quedas metida, ella queda metida en tu cuerpo, entonces ahí es a donde te va a cumplir el deseo que tú le dijiste. O sea, como ella, porque puede ser un deseo cualquiera. Había una que pidió hacer amigos. Ese deseo es fácil y obviamente que cualquiera iba a estar de acuerdo con eso. Entonces, está potente y es cool. No lo he terminado de ver porque primero estaba ocupada con el canal y ahorita estoy tratando de desahogarme, hacer todo lo posible por desahogarme. Por lo menos ahorita estoy dibujando porque anoche estaba bien triste. Es que fueron 3 años y me da como tristeza, no sé, cuando me preguntan, no sé, a mí me gusta marcarlo como que varias veces para que quede como que bien en la línea. Yo salto de una cosa para otra, pero total, era eso. Cool. Ahora sí, ahora sí. Y le puse mi nombre al canal porque ya no quería más feliz. Que me llamen por mi nombre. Ya no me importa. Antes sí, como que, ay no sepan mi nombre. Pero ahorita no, pero no me llamen por mi nombre, gracias. Sí, dígame, no sé cómo me dice mi papá, Marco, Mar. Nadie me llama Mar, ¿por qué no me llaman Mar? A veces quisiera que me llaman, hola Mar, pero nadie me llama Mar. Se siente tan triste que tu nombre sea Luis Mar y nadie te llame Mar. Me han dicho hasta Luis, no me gusta que me llamen Luis. Se siente como si me estuvieran llamando por el nombre de mi papá. Porque sí, mi papá se llama así.
porque sí, mi nombre es un nombre compuesto. Porque sí, los venezolanos les gustan hacer nombres compuestos. Pero al menos no me pusieron Jubilee Lady. Porque sí, existe eso. Lo estoy haciendo a propósito. Porque sí. Ahorita sí repite eso. No lo estoy haciendo a propósito. Propósito. Chamo, quiero un heladito así. Hay un gordito que vende perro caliente por la catedral. Divino. Yo sé que dije helado, pero me acordé de los perros y tenía que decírselo. Entonces yo le digo mi gordo bello. Obviamente que no se lo digo en su cara. Qué pena, ¿verdad? Que alguien te diga, ay, mi gordo bello. Otro cara. Mi mamá hizo unas galletas. Y yo no me puedo resistir a un dulce, ¿verdad? Y quedé full. Horrible. No hagan eso. Cómanse una y ya. Jubilee Ladies. ¿Verdad? A veces cuando yo estoy sola, me picó la nariz, no me estoy sacando moco. A veces cuando yo estoy sola, empiezo a gritar, ¡Lumela! O estoy molesta. Esto es culpa de Lumela. Era un programa de aquí de Venezuela, a donde decía, obviamente que no lo voy a decir tal cual porque no puedo, pero sí decían la palabra Lumila y a mí se me quedó. Creo que me equivoqué. Ah, no me equivoqué. A ver, ya va. ¿Por qué de este lado hay más? Ay, voy a tener que prender la lacto. O termino para acá y de último hago eso. Inteligente, papá. Me amo. Ay, si estoy llena, en serio. ¿Será que dejo esto aquí y después más tarde lo hago? Ah, por cierto, yo también hacía eso en el otro canal. Es que necesitaba descansar. A ver. Tengo que limpiar el patio. ¿Será que me pongo a grabar y para que ustedes vean? Oiga, para el último video yo tenía, o sea, en el último video que yo iba a subir al canal, al otro, yo tenía una idea muy buena. Abrir un hueco, poner una fogata y que se viera el fuego de fondo. Pero no se dieron las cosas. Muy triste. Pero bueno, ¿qué se hace? Y yo estaba bien molesta. Me puse a ver una serie, yo no sé si se la están viendo, que es de... Es que no me sé los nombres. Sonja y la otra. No me lo sé bien. Es sobre un campo, una es campesina y la otra es de la ciudad. Está buena. No me quejo de nada. Como la última serie de ella, la estaban alabando mucho. La verdad no me gustó tanto. Porque obviamente yo me veo toda esa serie. Y no me gustó tanto. Esta sí está mejor. Está mucho mejor. En cuanto a guión, pues.
porque a veces le dan unos guiones a las actrices de Yale que yo digo, ¿por qué? Ay, pero bueno, tuve que cortar, obviamente, porque yo no voy a dejar eso, esa música que pasan en los carros. Porque papi YouTube se molesta y el micrófono debe de la cámara. Se me olvidó. Allá. Sí, no me la sé, pero yo la canto. No sé por qué. Siempre esa partecita la canto. Ay, por cierto, canto horrible. Mi mamá dice, ¿para qué tú cantas? Me quiere tanto mi mamá. La amo. Pero es que, no sé, uno también quiere cantar, ¿verdad? A todo pulmón así. Yo canto como que de la nariz, no sé. Yo me sabía esos pasos. Ahorita no. Ay, no quiero quitar el dibujo ya. Inteligencia bruta. No los aprendí porque obviamente el que no se lo sepa, bueno. Es como los pasos de BTS. En 2017 yo me aprendía todo. Ahorita no tanto. Nada más lo que logro captar cuando están bailando. De resto no lo sigo haciendo porque no sé, es como tienes que dedicarle mucho tiempo. Entonces no quiero. Hay otras personas que sí les gusta el baile y todo eso. A ver. Ya va. Le voy a tirar una foto y así lo puedo ver. No sé. Bueno, total, ahí me están llegando mensajes de que no encuentro tu canal. Lo siento, amigo mío, pero yo no tengo ganas de estar diciendo lo que pasó. Ustedes ya deben de intuirlo. Miren las reglas de YouTube. Estas fueron las nuevas reglas de YouTube. Alerta creadores. Ustedes siguen alerta creadores y no, se van a enterar todo lo que le pasa a sus youtubers. O sea, porque me imagino que ustedes ven más de uno, ¿verdad? Ahí ustedes se enteran. Ustedes dicen que es como verde, ¿verdad? Verde, ¿verdad? Como verde agua. Verde agua. Yo también dije que es como verde agua. Pero si lo hago azul. Me eché un poquito de agua en la cabeza porque ya tenía esas greñas, pero potentes. Aquí están los colores. So, you look so cute. Ay, gracias. Gracias. Es que yo soy tan... Yo mando un mensaje inspirada. No, eres bella, que no sé qué. Cuando creo que alguien es bien bonita. Entonces, si me devuelven el piro, pues yo no sé qué decir. Pero total, les respondí. Thank you. Me gustan más las extranjeras que las de mi propio país. Siendo sincera. Es que no sé. De aquí en adelante voy a poner el dibujo, ¿cómo decirlo? En difuminado para que no lo vean. Es que yo dibujo feo, entonces esa es la única manera. Ustedes me acompañan mientras yo les cuento mi historia
pero no vean mi... Es que yo escucharía mis notificaciones, pero las pongo en silencio, ya se lo quité, así puedo estar pendiente. Aunque a mí nadie... Yo mando un mensaje, por lo menos ese mensaje yo lo mandé, no, ni me acuerdo, porque ajá. Pero como yo estoy soltera, yo puedo mandar el mensaje a quien yo quiera, no, se ve muy, muy negro. Entonces a veces las mujeres se molestan por eso. Porque yo le mando mensaje a cualquiera. Primero, yo estoy soltera. Si usted quiere que yo le sea fiel, entonces dígame para tener una relación. Si no, no le soy fiel porque no tenemos nada. Y ni siquiera nos hablamos todos los días como para decir yo, bueno, está bien. Pero entonces como yo soy también, ¿cómo es decirlo? Yo todo el mundo le cuento mis cosas, entonces se molesta. Ni que fuera mi mamá. Yo tengo un borrador y estoy borrando con él. No es que yo sea una mujeriega, ¿no? Pero si a mí alguien me parece bonito, ¿por qué no puedo piropearla? ¿Verdad? Además, no es como que, ay, me voy a casar con esa persona. No. Pero sí me ha pasado. Me ha pasado eso. Entonces, vayan al psicólogo y no me estén echando la culpa a mí porque yo estoy soltera. Es porque a mí nadie me dice, mira, ve, yo sí quiero algo contigo serio. Porque yo soy muy fiel. Cuando yo estoy en una relación, bueno, en las poquitas que he estado, yo soy como que esa persona y más nadie. Aunque en toditas me metieron los cuernos. Qué horror, chamo, qué horror. Uno se acuerda de esas cosas y es como que... Pero bueno, la vida. Sí, tengo la nariz tapada y cuando tengo la nariz tapada hablo más mal de lo que siempre hablo. O sea, porque yo hablo mal, ¿verdad? Pero cuando tengo la nariz tapada, una, me cansa. Y dos, hablo más mal. Mucho peor. En serio, tengo que poner un bombillo aquí, oye. A ver. Vamos, como... No puedo poner una música para yo escuchar porque, ajá. Aquí que dice, reír contigo es la mejor terapia. Nadie ríe conmigo, no en estos momentos. ¿Con quién tienes un flechazo? Con nadie. ¿Alguna vez extrañaste a alguien pero sin drama? Solo ese pensamiento random que te llega cuando escuchas una canción o ves algo que le gustaría. No sé. ¿Alguna vez extrañaste a alguien pero sin drama? Sí. 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 Sí, creo que sí. Sí, amigos. Y yo pensando para después. Amigos. No sé, siempre como que se puede extrañar muchas personas, ¿no? O lugares, por lo menos. Yo cuando iba de viaje, habían ciertos olores, no sé si a ustedes les pasan, pero sé que eran ciertos olores, por lo menos de hoteles, de lugares a donde fueron, cosas que comieron, y esos olores después cuando tú te llegan como a la nariz, tú dices, ah, ese lugar. Entonces sí, no sé si soy la única, pero me pasó. Y a veces me pasa y me sigue pasando. Y no sé si me seguirá pasando. Ya tengo que ver muñecos. Aquí hay un poco, mira, ve. La verdad, yo cuando los pongo
Sí quiero responderlo, pero la verdad cuando los pongo me duermo. Es que los pongo en la noche. Pero puedo responderlo aquí. Hay unos que me hirió yo. Uno que me hirió, me dolió. Lo borré. Pero sí me acuerdo de lo que decía. Eh, que estaba en pandemia y me dijo que tenía el COVID porque no quería salir conmigo. Y yo, en pandemia yo no estaba con nadie. Oh, sí, es que en ese tiempo era una época rara. Entonces, no me acuerdo bien. Yo sí sé que yo hablaba con alguien en ese tiempo, pero no me acuerdo si era esa persona o era porque yo hablaba con mis amigos y con esa persona entonces. O Samuel o ella. Samuel sí siempre me cerraba porque él prefería jugar Play. Entonces no sé si es él, pero no creo. Ok. Todavía me acuerdo de cómo te reías de cosas que a más nadie le daba risa. La verdad, sí soy de esas. Me río de mis propios chistes. Es que son tan graciosos para mí. Ay, no. He borrado muchas cosas. Te demoras un montón en responder mis mensajes. Yo no le respondo a nadie. La verdad no sé, es que no quiero perder mi tiempo y también estoy muy herida de mi corazoncito. Entonces, quizás yo vea a alguien y le diga, ay, qué hermosa, pero yo no me voy a plantar a hablar con esa persona. La forma en la que hablas con la gente es una locura, de verdad que escuchas. Yo no escucho de ellos, yo estoy viendo por otro lado. No, mentira, a mí me gusta escuchar mucho a la gente porque yo siento que en algún momento alguien no me va a hacer ese desplante, por lo menos de mirar por otro lado. No. Así es como dice mi mamá, trata a la gente como te gustaría que te trate, ¿ves? A mí me gustaría que me trataran así, que me vieran a los ojitos, aunque no mucho porque siento pena, pero que me estén pendientes de mí, ¿me entienden? De lo que estoy diciendo. Trato con toda mi fuerza de no hablar a lo venezolano y se me salen otras cosas raras, o sea, hablo raro. Por cierto, a esta hora yo voy y le echo agua a mis matas. ¿Te acuerdan las matas de manzana que yo decía? Ya están grandes, güey. Obviamente que van a tener que pasar 5 años para que den un fruto. Yo quería ir a Mérida y traerme una. Sí, la tengo por destapada. Ya va. Es que la hoja es más grande que el coso ese. Un carro se paró ahí. Cuando un carro se para afuera, me voy para el cuarto. Porque si es para acá, yo no abro. No sé si se entendió, o sea que no abro la puerta. Sí, soy, ¿cómo decirlo? No es antisocial, asocial. Lo siento mucho. Ay, chamo, ya no me preguntes. No tengo ganas de contestar. Nada más le voy a dar corazón. Corazón. No quiero contestar. Eso me pone triste. Trute. Chamo, ustedes saben que aquí los youtubers de aquí de Venezuela no pueden recibir la placa de YouTube. Me enteré a ti. Chamo, en Venezuela de pana que marginan al venezolano horriblemente. En el extranjero, en Venezuela, en todos lados. En serio, pana. Nos tratan tan, pero tan mal. Vamos a dejar esto blanquito por acá. Sí, me agarré el pelo. Ya no aguantaba más.
pero no sé si va a quedar bien. Ah, sí, sí queda bien. Ay, coronel. Dale, San Bernardo, sigue coloreando, mija. Tener un gato recién nacido es mucho con demasiado. O sea, el que quiera, felicidades, pero yo. Sí, no ve que está durmiendo. Ya despertaron a la otra ya. El ruido. ¿Cuál es la cuna? Ahora te la cala. Primero me voy a poner. Pero ven acá, ¿tienes como para que te echas como un gato, mucho gato de la calle? Porque tú lo que quieres es algo para irte. ¿Tú sabes que la psiquiatra decía que los niños que coloreaban oscuro o que asentaban mucho el lápiz tenían problemas de migraña, sufrían de dolor de cabeza y no sé qué? Me da la cabeza, pero eso es a veces cuando tengo la ansiedad. Mi corta vida, a pesar de que tengo 27 años, yo he experimentado tantas cosas que yo digo, he sido una... Pero yo sé que en un futuro no muy lejano, bueno, en un futuro lejano, porque todavía soy joven y hermoso, pero en un futuro lejano yo me voy a sentar con una taza de café cuando tenga 70 años y voy a decir, Lo hice. de mi juventud, no me va a quedar nada por dentro. No me arrepiento de nada y lo volvería a hacer. No voy a hacer nada de eso. Porque se está ofendido, porque yo le dije un poco de vaina. Ah, tú no te puedes ofender. Esa es la cuestión, que lo que él dijo está correcto, pero lo que yo dije no. Entonces, es ahí siempre el detalle, la cuestión, en que siempre me embauca de esa manera de que lo que pasa es que tú lo dijiste, tú lo hiciste, fuiste tú, es tu decisión, es tu responsabilidad. Es embuste porque cuando estás en pareja, es la responsabilidad de los dos, no nada más de uno. Pero Se supone, ¿no? se supone, pero obviamente que a veces uno dice cosas que después se arrepiente. Pero, marica, no sé, yo siento como que no siento un 100% el apoyo. 100% que ni siquiera no da ni el 10. Yo creo que es un 5%. Porque una persona que solamente te reclama y te diga que tienes que hacer, y yo lo hice solo, porque yo pasé vaina yo solo. Bueno, tú también dile, tienes que ir al psicólogo. Claro, no te voy a negar que no todo lo que me dijo está mal, porque realmente tiene razón en muchas cosas, pero siento que no es la manera ni era el momento. Porque cuando uno está susceptible, lo que menos quiere escuchar es: Te lo dije. yo te dije tal cosa, o tú sabes lo que tienes que hacer, o sabes lo que yo pienso al respecto. Solamente necesitamos como que, bueno, todo va a estar bien. Entonces dice, es que yo no te puedo decir que todo va a estar bien, porque tú sabes lo que tienes que hacer. Que me haya dicho que así nosotros no podemos vivir juntos, porque no vamos a durar ni un mes juntos, porque no se puede, que yo tengo que buscar manera de hacer las cosas, que tú. Entonces como que, marico, dame una solución. Por eso le digo, pero ayúdame a buscar. Si tú te quedas sin trabajo, estando con él, te vas a tener que venir. Me mata. No se me trabaja en equipo. Por eso es que yo digo, ya yo sé dónde yo estoy parado con él. Oye, tú estás viviendo con mi papá. Ah, Tú estás viviendo con mi papá. de pana, marico, y yo. Con todo el mundo, No vayas más. con todo el mundo no. Conmigo. Tú también, si quieres seguir con él, pon límite. Nos podemos. Ven tú. Porque él nunca ha dicho, yo te voy a ver, yo voy a bajar.
yo voy a llegarme a la catedral, o qué sé yo. Y ahí no conseguimos los números. Yo siempre te escucho, voy. Y él, Es bonito. bueno, ya terminé el dibujo, nos vemos mañana. Voy a estar subiendo video interdiario, como en el otro canal, así que no, mañana no. Nos vemos después. Cuídense, tomen agua, la quiero. Chao, chao.